continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Saludos mis hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos al Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Hoy en la lección número 2 de Teología Sistemática vamos a estar hablando de los atributos de Dios. Este tema nos va a llevar un par de clases más. Es un tema, la verdad, que muy profundo, muy importante, puesto que la Iglesia contemporánea, la verdad es que adolece y paga las consecuencias de no tener claros muchos de los atributos de Dios, y por causa de ello vemos cómo hay un sector a veces en la iglesia, y hablo de la iglesia evangélica, que realmente está adorando a un Dios que no es el Dios de las Escrituras, con todas las consecuencias que eso tiene. Es un falso Dios. Sucede algo similar a lo que le sucedía a los samaritanos en ese episodio que vemos en los Evangelios, en Juan capítulo 4, cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana y le dice las siguientes palabras: vosotros adoráis lo que no sabéis. Necesitamos, hermanos, tener muy claro lo que Dios revela de sí mismo en las Escrituras. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de un aspecto del carácter de Dios. Quiero leer unas palabras del doctor Martyn Lloyd-Jones. Dice: a menos que entendamos lo que la Biblia nos dice sobre Dios, nuestra adoración nunca podrá ser real. Dios se ha rebajado y ha condescendido a encontrarse con nosotros, y Él se ha complacido en otorgarnos una mayor y más detallada revelación sobre sí mismo. La Biblia es Dios mostrándose a sí mismo, manifestándose, para que podamos conocerle, adorarle y tener comunión con Él. Démosle gracias a Dios por su condescendencia. Hermanos, tenemos un grandísimo privilegio de que Dios haya condescendido y se nos haya revelado en su santa palabra, en las Escrituras. Tenemos un privilegio enorme. Y también, hermanos, tenemos que ser humildes y con reverencia y con temor tenemos que acercarnos a estudiar este tema de sus atributos. Como dice el mismo doctor Martyn Lloyd-Jones, que nos acerquemos descalzos porque estamos pisando tierra santa. Bueno, hay diversas clasificaciones que los teólogos han hecho de los atributos de Dios. Los teólogos no se han puesto de acuerdo en este tema, hay diferentes clasificaciones, pero nosotros para nuestro estudio de los atributos de Dios vamos a coger la clasificación que han hecho los teólogos reformados. Y ellos distinguen dos tipos de atributos: atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que Dios no comparte ni comunica a otros. Son aquellos atributos que solamente Dios posee y que lo diferencia del resto de su creación. Por poner un ejemplo, la omnipotencia y la omnisciencia. Hay muchos más, pero para que sirva de ejemplo. Por otro lado están los atributos comunicables. Estos son aquellos que Dios comparte o comunica con nosotros, por supuesto salvando las distancias entre Dios y nosotros, sus criaturas. Estos atributos son aquellos que compartimos, aunque sea de manera caída y finita, con nuestros límites con Dios, como por ejemplo el amor o la justicia. Bueno, dentro de estas dos categorías de atributos, incomunicables y comunicables, no todos los teólogos reformados han incluido la misma lista de atributos. Por ejemplo, una teología sistemática que es la estándar en todos los seminarios reformados y que nosotros la vamos a utilizar mucho en esta asignatura, la teología sistemática de Wayne Grudem, ese es el autor, el teólogo, es un teólogo reformado. Él, por ejemplo, no incluye la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Nosotros sí los vamos a ver. Yo personalmente he hecho un listado en el que he incluido todos los atributos. Por supuesto que algunos los veremos de manera superficial, pasaremos más rápido por encima de ellos, pero en cambio otros los vamos a ver un poquito más tranquilamente, con más profundidad, porque necesitan un poquito más de explicación y comprensión. Bueno, dicho esto, comenzamos con los atributos incomunicables de Dios. Bueno, los atributos incomunicables de Dios
son quizá los que más fácilmente se malentienden, se malinterpretan, probablemente porque representan aspectos del carácter de Dios que son menos conocidos para nuestra experiencia humana, porque son exclusivos de Dios. Algunos quizás no son más fáciles de entender, pero otros nos cuesta un poquito más. El primer atributo que vamos a ver, y no los he ordenado por orden de importancia, simplemente conforme iba preparándolo ha salido así. El primero es aseidad. Esta palabra aseidad, que suena tan rara, que quizá muchos no lo han escuchado nunca, es una palabra que viene a significar autoexistencia. Lo que quiere decir este atributo es que Dios es autoexistente, existe por sí mismo, no depende de nadie, nadie lo creó, no depende de absolutamente nada y no tiene necesidades. La existencia de Dios no es causada por ninguna cosa, al contrario, todo lo creado tiene como su primera causa a Dios. Todo lo creado depende absolutamente de Él, es sostenido por Dios y creado para Dios. En Juan 5:26 vemos claramente este atributo. En palabras de Cristo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ahí está la clave, tiene vida en sí mismo, nadie se la da, Él es autoexistente, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y de la misma manera que es autoexistente, que tiene vida en sí mismo, tampoco tiene necesidades, como por ejemplo nosotros, que nos cansamos, que necesitamos dormir, que necesitamos comer. Dios no necesita absolutamente nada de eso. Nosotros dependemos de Dios para nuestra vida. Él no depende de nada ni de nadie. Dice la Escritura en Hebreos 13 que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y en Hechos 17, 24 al 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, es decir, servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que viene a decir aquí Pablo, en Hechos de los Apóstoles, es que Dios es el que sustenta todas las cosas, nosotros tenemos vida gracias a Él, pero Él tiene vida en sí mismo, Él no depende absolutamente de nadie, ni necesita que nadie le sirva. Dios se basta por sí mismo. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 2, dice lo siguiente: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a Él le plazca. Gloria a Dios por estas palabras tan acertadas de la Confesión de Fe de Westminster. Y hermanos, Dios es totalmente independiente de todas las cosas. A este atributo también se le conoce como independencia, dependiendo del teólogo reformado que haga el listado, pues te lo verás mencionado como independencia. En el caso de Arthur Pink, en el libro que recomendé la semana pasada, Atributos de Dios, es la soledad de Dios. Y en la mayoría de ocasiones nos lo encontramos con el nombre de aseidad, que es autoexistencia. Así que hermanos, Dios es independiente, autoexistente, autosuficiente, no tiene principio, nadie lo creó, ni su existencia tiene fecha de vencimiento. Él existe desde siempre, hermanos, y para siempre, como dice aquí en la Confesión de Fe. Dios no tiene necesidad de sus criaturas. Y es muy importante esto que lo comprendamos, porque desde la eternidad pasada, Dios no tenía necesidad de crear al ser humano, ni nada de lo que existe. Dios estaba completo y estaba satisfecho en Él mismo, no tenía necesidad de nada. No era un Dios solitario, triste, que se aburría, necesitado de la existencia del ser humano, de nuestra adoración. No, en absoluto. Entonces te preguntarás, si Dios no nos necesita para nada, ¿tenemos nosotros alguna importancia? Bueno, por supuesto que sí. Somos muy significativos porque Dios nos ha creado
y porque ha determinado, hermanos, que seamos significativos e importantes para Él. La consideración que tenemos que tener con respecto a este atributo, a esta doctrina, es el hecho de que nosotros, sus criaturas, su creación, podemos glorificar a Dios y también podemos proporcionarle gozo. No porque Dios tenga necesidad de gozo, sino porque a Dios le ha placido gozarse con nosotros, con la existencia de sus criaturas, con la creación de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios tiene una relación voluntaria con nosotros, pero no una relación de necesidad. Él se ha complacido en crearnos y Él se goza en nuestra existencia. Pero hermanos, recordemos que no nos necesita. Y esto nos debe mantener humildes. Esta doctrina, este atributo, por un lado nos hace humildes, pero por otro lado nos estimula porque tenemos un Dios que no depende de nadie. Nosotros sí somos dependientes y podemos depender de aquel que no depende de nada ni de nadie en absoluto. Gloria a Dios por ello, amén. Hasta el punto podríamos decir que si todas las personas en el mundo sucediera esa tragedia de que todos fueran ateos, que negaran todos absolutamente la existencia de Dios, esto no podría afectar a Dios en ninguna manera, porque Él es lo que es en sí mismo. Yo soy el que soy, ese es su nombre. No necesita de nada ni de nadie. Ninguno de nosotros, ninguna de sus criaturas añade a Dios más perfección de la que Él tiene, añade más gozo del que Él tiene en sí mismo. Así que hermanos, Él no nos necesita, Él es autoexistente, Él es independiente. El segundo atributo incomunicable es la inmutabilidad. Es decir, que Dios no cambia, Dios es el mismo perpetuamente, no se halla sujeto a cambio alguno en su ser o en sus determinaciones. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y la perfección implica que no puede cambiar, porque la perfección no se puede mejorar. Nosotros, hermanos, somos seres imperfectos y seres cambiantes. Cambiamos constantemente. Nuestro físico se va deteriorando, llegado a un punto. Y no solamente eso, sino nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestras emociones son cambiantes. Dios es un Dios inmutable. Lo que Él es, lo ha sido siempre y siempre será. Eso no significa que Él no pueda actuar de diferentes maneras en diferentes situaciones, pero la esencia de Dios, lo que Él es invariable. Él siempre se mantiene como es porque Él es un ser perfecto. No tiene errores en sí mismo, no tiene imperfecciones, no está sometido a cambios. Nosotros, hermanos, me recuerdo la situación cuando Jesús entró en Jerusalén, y todos gritaban Hosana al Hijo de David, y pocos días después decían crucifícale. Así somos los seres humanos. Cambiamos constantemente, pero Dios no cambia. Dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y podríamos decir que Dios es inmutable en tres maneras: en su ser, en sus promesas y en sus propósitos. En su ser, porque Dios nunca ha evolucionado, ha crecido o ha mejorado. Lo que hoy es, ha sido siempre y siempre lo será. Él no puede mejorar porque es perfecto, como hemos dicho, y nada externo lo puede cambiar en su esencia. Su poder nunca puede disminuir, ni su gloria puede palidecer. Solamente Él puede decir, yo soy el que soy. Pero Dios también es inmutable en sus promesas. Una vez que Él ha prometido algo, no es infiel a esa palabra, no es infiel a esa promesa, siempre la cumple. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por último, Dios es inmutable en sus propósitos. El Salmo 33:11 dice, los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Job 23:13, tremendo este versículo, dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Hay personas que cuestionan este atributo porque dicen que Dios a veces cambia de parecer. Utilizan, por ejemplo, textos como Génesis 6:6 que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, lo primero que debemos entender aquí es que la Biblia está escrita en un lenguaje antropomórfico, y esto quiere decir que está escrita en un lenguaje humano entendible para nosotros, y a veces Dios parece humano en esas expresiones. No, Dios tiene que comunicarse de una manera que nosotros podamos entenderlo, pero Dios no es un ser humano. Sí es verdad que Dios tiene emociones, y eso lo vemos en las Escrituras, tiene sentimientos. Aquí la expresión se arrepintió no está hablando de un cambio de parecer, un cambio de opinión. Está hablando de que le dolió en su corazón la condición del ser humano, de cómo estaba en ese momento, y esto no es contradictorio. Dios sabía que iba a ocurrir el hecho de que el ser humano, de que su creación perfecta iba a pecar, iba a desobedecer. Pero aún así le dolió este acontecimiento. Para nosotros es un misterio, para nosotros es incomprensible, pero esa es la verdad. No podemos decir que Dios cambió de parecer, que se arrepintió de haber creado al ser humano en el sentido de que su plan no le salió bien. No, en Dios no hay imperfección. Por lo tanto, no podemos llegar a esa conclusión. A Dios no le pilla nada por sorpresa, nada de lo que pasa en esta tierra, de lo que ha pasado en la historia de la humanidad, de lo que nosotros haremos el día de mañana, nada absolutamente. Dios lo sabe y lo conoce todo y lo controla absolutamente todo. Pero Dios, a pesar de lo que hacemos, ha permitido que eso ocurra como parte del cumplimiento de sus propósitos. Y hermanos, vuelvo a repetir, para nosotros, hermanos, esto es un misterio. Nuestra mente no da, nuestra mente está limitada para comprender estas cosas, pero eso es lo que nos habla las Escrituras, eso es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y con respecto a esto que decía de que Dios tiene emociones, de que Dios tiene sentimientos, Él creó nuestras emociones, Él tiene emociones, y las emociones son un regalo de Dios. Y digo esto, saliéndome un poco del tema, porque a veces condenamos a las emociones como si fueran una lepra, un lastre en nosotros, como si no pudiéramos expresarnos. Por ejemplo, en los cultos, en las reuniones, tenemos que hacerlo todo en un orden, pero también tenemos que mostrar esas emociones para adorar y agradecer a Dios por lo maravilloso que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos en Dios, muchas veces esas emociones expresadas en sus Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Samuel vemos cómo Dios se alegra, cómo se entristece en los Salmos, cómo su enojo arde contra sus enemigos en Éxodo, cómo se compadece de sus hijos. La diferencia clave, hermanos, es que Dios no tiene emociones que están sometidas a pasiones pecaminosas, al pecado. Ahí está la gran diferencia. Nosotros sí, nuestras emociones muchas veces están afectadas por el pecado y tenemos que hacer uso de las emociones, por supuesto, porque son un regalo de Dios, en el temor del Señor, como todo nuestro caminar en esta vida. Así que, hermanos, Dios actúa, siente emociones y a veces actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Como vemos, por ejemplo, en esta situación en Jonás 3:10 dice que y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí la expresión arrepentirse sí que tiene que ver con un cambio de actuación, de decisión en base a lo que les iba a hacer, porque vio cómo ellos respondieron y se arrepintieron. Está hablando de los ninivitas. Al respecto de este asunto, Lloyd Jones dice: el carácter de Dios nunca cambia, pero su proceder con las personas sí cambia. Lo que estamos afirmando y lo que la Biblia afirma en todas partes es que Dios, en su carácter, en su ser, es eternamente el mismo, pero obviamente en su relación con los seres humanos cambia su proceder dependiendo de si se arrepienten o no. ¿Por qué es importante este atributo de la inmutabilidad de Dios? Bueno, nosotros los seres humanos somos seres que no somos dignos de plena confianza porque cambiamos constantemente. Depende a veces incluso de con qué pierna nos levantemos en la mañana. En cambio Dios no.
podemos depositar toda nuestra fe y confianza en Él, porque Él es un Dios inmutable, un Dios que siempre es el mismo, y eso para nosotros es una gran seguridad, una gran paz, y por eso podemos decir de Dios que es nuestra roca inconmovible. Tercer atributo incomunicable, la eternidad de Dios. Este lo vamos a ver un poquito más rápido, pero es esto, que Dios siempre existió, no tiene principio, no tiene fin y nunca ha sido afectado por el tiempo. Dios ve toda la historia pasada con gran claridad, conoce el futuro, es dueño del futuro, es dueño del presente. Todo el tiempo transcurrido desde la creación es para Dios como si acabara de suceder. Vamos a ver 3 versículos acerca de esto. Hay muchos, pero he escogido estos 3. Salmo 92 dice: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y el Salmo 94 dice: 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Hermanos, Dios creó el tiempo y es el Señor del tiempo. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Cuarto atributo incomunicable es la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir la omnipresencia? Quiere decir que Dios está presente en todas partes. Creo que todos los hermanos del CCE os acordáis de esa predicación, Coram Deo, y de lo que significaba esa expresión que utilizaban los reformados, los protestantes reformados, que significaba que estamos delante del rostro de Dios siempre, todo el tiempo, no importa dónde estemos, Él está allí. Y esto es lo que nos dice el Salmo 139, en versículos 7 al 10, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fíjate, porque dice que hasta en el Seol, si allí hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Wayne Grudem, en su teología sistemática, dice: Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Dios puede estar presente para castigar, para sustentar o para bendecir. La idea de la omnipresencia de Dios ha sido problema para algunos que se preguntan cómo Dios puede estar presente, por ejemplo, en el infierno. Es más, ¿no es el infierno lo opuesto de la presencia de Dios o la ausencia de Dios? Esta dificultad se puede resolver al darnos cuenta de que Dios está presente en diferentes maneras en diferentes lugares y que actúa en forma diferente en lugares diferentes de su creación. A veces Dios está presente para castigar, en otras ocasiones Dios está presente no para castigar ni para bendecir, sino meramente presente para sustentar o para mantener el universo existiendo y funcionando de la manera que Él quiso que funcionara. Sin embargo, en otras ocasiones o en otros lugares, Dios está presente para bendecir. En base, hermanos, a este atributo de Dios, podríamos decir incluso que, como decía aquí Grudem, en el infierno no es que haya ausencia de Dios, no es que Dios no pueda estar allí o que no esté allí, porque Dios está en todo lugar. Algo así nos da a entender el salmista en el Salmo 139 con esa mención del Seol, que es el reino de los muertos. Lo que no hay en el infierno es la gracia en el más amplio sentido de la palabra de Dios. Hay ausencia de su gracia, ausencia de su benevolencia, ausencia de sus bondades, de sus excelencias. Todo eso allí no está. Dios está presente, pero no hay nada de lo que Él, por ejemplo, ha derramado sobre los seres humanos aquí en la tierra. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, la gracia especial de Dios sobre nuestras vidas, que nos ha hecho hijos suyos. Él es nuestro Padre, pero hay una gracia común para todos los seres humanos. En el infierno no habrá ninguna de esa gracia.
Y por último, hoy vamos a ver un quinto atributo incomunicable de Dios, que es la omnipotencia, que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacerlo todo. Stephen Charnock dice: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos serían los designios eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura. Su omnipotencia, hermanos, tiene que ver con su creación. Hay cosas que Dios no puede hacer. Todo lo que sea contrario a su carácter, a su esencia, a Él mismo. Él, por ejemplo, dice las Escrituras que no puede pecar. Él no puede pecar porque eso es contrario a su esencia. Así que Él puede hacer todo lo que no es contrario a su ser, a su naturaleza. Su omnipotencia, hermanos, está al servicio de sus propósitos. Hermanos, Dios tiene poder absoluto sobre toda su creación. Es decir, el universo entero y todas sus criaturas están bajo el poder de Dios. Y esto, hermanos, incluye a Satanás, incluye a los demonios e incluye a Satanás. Y a veces tenemos una idea muy errada, aunque esto lo tocaremos más adelante en angelología, en esa parte de teología sistemática en la que hablaremos de los ángeles y los demonios, pero a veces veo un grupo, un sector grande dentro de los evangélicos que tienen la idea errada de que Satanás le está haciendo un pulso a Dios, como si tuviera el mismo poder de Dios, como para estar sosteniendo el brazo de Dios y haciendo fuerzas hacia atrás. No, hermanos, tenemos que sacarnos esa idea completamente de la cabeza. Con tan solo un suspiro de Dios, con tan solo un pensamiento en la mente de Dios, Satanás dejaría de existir. Satanás es un ser creado, es un ser que no tiene el poder de Dios. Dios es todopoderoso, Satanás no lo es. Por eso, hermanos, nosotros estamos en buenas manos, porque estamos bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Todopoderoso. Dios es el que nos guarda, somos sus pertenencias, somos sus hijos, somos su heredad, hermanos. Y sabemos por la revelación que Dios nos da en su palabra de que el destino de Satanás ya está determinado en ese lago de fuego. En Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, la Biblia entera está llena de versículos al respecto de la omnipotencia de Dios. Solamente he escogido estos dos, la lista sería innumerable y gloria a Dios por ello, porque sin su omnipotencia no tendríamos esperanza, hermanos. No habría ninguna esperanza para nosotros en ningún sentido. Así que debemos ver también la omnipotencia de Dios, no solo desde esta perspectiva, sino desde la perspectiva de que el Señor tiene el poder para llevar a cabo todo lo que se propone, todo lo que desea. Y esto nos dice Efesios 1:11. Dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Aquí está la clave: según el designio de su voluntad. ¿Por qué? Porque tiene poder para llevar a cabo todo lo que se propone. Y en Isaías 46:9-11 dice: acordaos de las cosas pasadas. Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel. Dice: desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Espectacular estos versículos, esta porción de las Escrituras. Hermanos, tenemos un Dios totalmente digno de confianza, porque Él puede llevar a cabo todo lo que se propone. Él es todopoderoso, hermanos.
Y quiero concluir con este versículo que se encuentra en Efesios 3, 20 al 21. Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, y amén, y amén. Hermanos, hoy hemos visto 5 de los muchos atributos que Dios tiene, de quién es Él, de cómo es Él, de su carácter. Y hermanos, al terminar la clase de hoy solo podemos postrarnos en adoración y decirle gracias, Señor, por revelarte a nosotros, por poder conocerte al menos un poquito, Señor, por poder depositar nuestra plena confianza en ti y adorarte por quién eres tú, Señor. Gracias por permitirnos vislumbrar un poco de tu gloria a través de las Sagradas Escrituras. Y pídele al Señor en oración que abra tu entendimiento acerca de su majestad, acerca de su persona. Nos quedan 2 clases por delante en las que vamos a seguir descubriendo esos maravillosos atributos de nuestro amado Dios, del Dios soberano, del único y verdadero Dios. Que el Señor te bendiga, espero que haya sido de edificación esta clase y nos vemos en la próxima.